Hola, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, que se escucha? Buenas noches, ingeniero. Sí, se escucha muy bien, perfectamente. Excelente. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos a nombre del CCT de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Voy a pasar a compartir, por favor, mi pantalla y comenzar con la exposición. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? Sí, Se ve, perfectamente. ingeniero. Se ve perfecto, ingeniero. Excelente, muy bien. Comenzaremos entonces. El webinar lo hemos titulado Influencia de la rigidez lateral en los modos de vibrar de edificios. Entonces, el temario o los contenidos que vamos a abordar en esta oportunidad son los siguientes: fundamentos de los modos de vibración, relación entre masa y rigidez lateral, efectos de la torsión estructural, la configuración de los elementos sismoresistentes y vamos a ver algunos casos prácticos en el software robot estructural. Lógicamente, al ser una presentación rápida, no vamos a ver a profundidad los temas, sino los aspectos principales de cada uno de ellos. Para iniciar, es importante entender el concepto de los modos de vibrar. Los modos de vibrar o modos de vibración representan la forma natural en que un edificio oscila durante un sismo. Sabemos que el sismo se produce cuando en el terreno hay un movimiento horizontal y las masas de cada uno de los pisos de un edificio van a tender a desplazarse lateralmente, en algunos casos de manera torsional. Entonces, los modos de vibrar nos muestran las distintas maneras en que podría sufrir los desplazamientos cada uno de los pisos. Esos modos de vibrar se calculan o se obtienen resolviendo lo que se denomina el problema dinámico de la estructura. Hay una famosa ecuación que es esta que les estoy presentando y que vincula la matriz de rigidez de la estructura, la matriz de masas, la frecuencia natural circular y, por supuesto, el vector modal, que es eh, el que nos va a indicar cada uno de los pisos hacia dónde se mueve y en qué magnitud. Entonces, al resolver, esto es un problema de dinámica, al resolver esta ecuación matricial, obtendremos los modos de vibrar. Ahora bien, un edificio tiene masa, es decir, el edificio cuando es excitado por un movimiento del terreno, el edificio va a tender a seguir moviéndose. Lo que se va a oponer a ese movimiento es precisamente la rigidez de la estructura. Cuán rígida sea la estructura, mientras más rígida, pues lógicamente el edificio va a tender a volver a su posición lo más rápido posible. Entonces, acá en la imagen tenemos digamos, la figura del edificio, es un edificio genérico, y como podemos ver, el mismo edificio podría moverse de esta primera forma que estamos mostrando acá. Podemos ver que también podría sufrir otro tipo de movimiento o inclusive de manera torsional, como pueden ver en la parte superior, el edificio tiende a girar respecto de la base. Entonces, de esa manera podemos básicamente entender que un edificio puede tener múltiples maneras de vibrar y lógicamente los cálculos que son bastante complejos del problema dinámico nos ayudan a resolver esa duda de la manera en que se eh, va a mover el edificio. Entonces, la interacción entre ambas, es decir, la masa del edificio y su rigidez, va a generar las vibraciones naturales. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calculan esos modos de vibrar?
a manera conceptual vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo es que se calcula. Primero se calcula la masa de cada piso. En este cálculo de la masa debemos incluir el peso propio, la carga muerta y la carga viva. Ahora, hay algo que hay que aclarar, es que existen normas en los distintos países. En Bolivia tenemos la norma boliviana de diseño sismo resistente del año 2023, donde indica que debemos considerar el peso propio, la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Esto es lo que normalmente se maneja en las normas de todos los países. Entonces, hay un porcentaje de carga viva que vamos a asignar y convertir en masa, que es finalmente lo que se va a asignar al momento de calcular la fuerza inercial que va a actuar sobre el edificio. Muy bien. Permítanme un segundo. Se me salió la presentación. Ahora sí. Les decía, luego vamos a calcular la rigidez lateral. Esta es una fórmula básica del cálculo de rigidez. La rigidez entendemos que es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Esta rigidez lateral la vamos a calcular tomando en cuenta el efecto de las columnas, las vigas de entrepiso y también los muros de cortante o las placas que vamos a asignar dependiendo lógicamente del diseño estructural que se esté planteando en un edificio. Con esta información se deben formar las matrices, son dos matrices, la matriz de masas. Esta se va a generar en base a la masa que tenga cada piso de la estructura, y la matriz de rigidez que relaciona las fuerzas y los desplazamientos. Entonces son dos matrices que vamos a generar y resolvemos el problema dinámico para obtener los modos de vibración. Entonces ahí, al resolver esa ecuación antes mencionada, vamos a calcular las frecuencias naturales, los periodos naturales y, por supuesto, los modos de vibración, que es lo que nos interesa en esta presentación. Entonces, este es un pantallazo o algunos pasos, diríamos, básicos que debemos aplicar para obtener los modos de vibrar. Muy bien. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Al tratarse de estructuras tridimensionales, los edificios, tenemos que considerar los tres ejes para los posibles movimientos que va a sufrir la estructura. Nótese, en la parte inferior izquierda tenemos un sistema cartesiano, ¿no? Un sistema X, Y y Z con estas direcciones. Y, por ejemplo, el modo 1 que estamos mostrando acá, el primero de la izquierda, el edificio se está moviendo, si observamos, en la dirección Y del sistema cartesiano. El modo 2, que está en la parte central, podemos ver que se está desplazando en el sentido X. Entonces, acá debemos tomar en cuenta que algunos modos van a, digamos así, referenciar desplazamientos en dirección X y otros modos van a referenciar desplazamientos en dirección Y. Ahora, echemos un vistazo al modo 3. Observe que el modo 3 es un modo torsional. Los dos primeros modos, en este ejemplo particular, los dos primeros modos son, digamos, longitudinales, pero el tercer modo es un modo torsional. Entonces, en la parte superior del edificio podemos ver que este se está torsionando respecto de su base. Entonces, de esa manera, con la resolución del problema dinámico, vamos a obtener los modos de vibrar de la estructura. Vamos a ver más adelante, cuando usemos software, que al menos debemos considerar 3 modos de vibrar por cada piso, es lo que se recomienda.
precisamente porque uno se asume que va a ser en dirección X, otro va a ser en dirección Y y uno que va a ser de manera torsional. Entonces, al menos 3 modos debemos considerar según el número de pisos que tenga la estructura que vamos a analizar. Muy bien. Ahora pasemos a la rigidez lateral. ¿Qué cosa es la rigidez lateral? Hace un momento indicábamos que es la cantidad de fuerza que se debe aplicar a un pórtico para generar un desplazamiento lateral unitario. En la imagen podemos observar, este es un pórtico al cual se le ha aplicado esta fuerza F lateral y podemos ver que desde su eje original las columnas se han desplazado una cantidad unitaria, ¿sí? Esto a nivel conceptual podemos definirlo como rigidez lateral. Entonces, si aplicamos ese concepto a un edificio entero, vamos a ver que las fuerzas inerciales inducidas por el sismo, ¿no? Sabemos que cada piso tiene una respectiva masa. Al inducirse movimiento por causa del sismo, esas masas, perdón, creo que hay algún micrófono ahí abierto, si me pueden colaborar, por favor. Gracias. Decía que el movimiento del suelo va a inducir en la masa de cada uno de los pisos, ocasionando que se muevan con una fuerza, o sea, se van a aplicar unas fuerzas inerciales por causa de la masa que está aplicada en el centro de gravedad de cada piso, y estas fuerzas provocarán los desplazamientos de los respectivos pisos. Entonces, tal es así que vamos a tener un delta 4 del cuarto piso, delta 3, etcétera. Entonces, la cantidad de estos desplazamientos, la magnitud de estos desplazamientos, dependerá de cuán rígido es el sistema resistente a desplazamiento lateral. En otras palabras, la rigidez de las columnas, la rigidez de las vigas, de los muros, si fuera el caso. Ahora, ¿de qué depende la rigidez lateral? Bueno, son varios factores que influyen en cuán rígido es, digamos así, un piso o el piso de un edificio. En primer lugar, depende de las dimensiones de la sección transversal de los elementos resistentes. Es decir, que una columna, por ejemplo, de dimensiones B por H, mientras más robusta, por simple lógica, se va a deformar menos, ¿no? Se va a deformar menos. Entonces, porque su rigidez a flexión va a ser mayor. Entonces, va a depender en primera de las dimensiones de la sección transversal. Luego también va a depender del material con que se construyen esas columnas. Principalmente sabemos que va a afectar el módulo de elasticidad del material, aunque también podríamos considerar el módulo de cortante, el módulo de elasticidad transversal, que si bien no aporta en gran medida a las deformaciones, pero podría influir un poco en ciertos casos. Pero principalmente es el módulo de elasticidad el que va a influir en la rigidez lateral de los elementos estructurales. Otro aspecto que va a influir es la longitud de los elementos estructurales. Lógicamente, mientras más largas sean las columnas o los muros, es más probable que esto se desplace una mayor cantidad, ¿no? Si asumimos esto o hacemos una analogía con el caso de un voladizo, mientras un voladizo es más largo, lógicamente al aplicarle una carga en el voladizo, su deformación será mayor. Entonces, mientras más largas sean las columnas o los muros, vamos a tener mayor deformación o mayor desplazamiento. Y también algo que va a influir bastante en la rigidez lateral es la forma y la posición en que se conectan los elementos estructurales en la estructura.
Observen este primer pórtico, este que estoy más o menos remarcando. El primer pórtico, observen que las columnas están dispuestas de manera transversal a la viga. Si aplicamos una fuerza horizontal en el sentido de la viga, noten que la inercia de ambas columnas, ¿sí? La inercia de estas dos columnas, estaríamos aprovechando en este caso solamente el eje débil de la sección, ¿sí? Estamos aplicando o aprovechando el eje débil de la columna, por lo tanto la rigidez lateral va a ser menor. Ahora, si las mismas columnas las vinculamos en el sentido de la viga, como está en este segundo pórtico, observen que aquí, al aplicar la fuerza horizontal en el sentido de la viga, tenemos las dos columnas en las cuales se está aprovechando su eje fuerte. Entonces, mientras mayor inercia tengan las secciones en la dirección de análisis, por supuesto que mayor será la rigidez lateral. Entonces, en resumen, ¿de qué depende la rigidez lateral? De la sección transversal, de la propiedad del material, de la longitud de los elementos y de la forma y disposición de los elementos resistentes. Muy bien, ahora llevemos esto a un edificio. ¿Qué ocurre en los edificios? Bueno, sabemos que los edificios son estructuras ya mucho más complejas. Tal es así que en algunos casos vamos a tener columnas de diferentes secciones. En algunos casos vamos a tener, por ejemplo, muros de corte en una dirección, en otra dirección. Podemos tener vigas más rígidas en una dirección que en la otra, etcétera, ¿no? Pueden haber un sinfín de escenarios en los cuales la rigidez va a ser bastante variable. Entonces, dependiendo de la forma que tenga el edificio, la posición, el tamaño de los ambientes, etcétera, vamos a tener una disposición de columnas y lógicamente esa disposición de columnas va a afectar en el comportamiento, en los modos de vibrar de la estructura. Porque consideremos que hay una incertidumbre en qué sentido va a atacar un sismo, ¿sí? Cada país está mapeado, cada país tiene su mapa de sismicidad, digamos, amenaza sísmica, su mapa de amenaza sísmica. Tenemos más o menos una noción de las aceleraciones con las que va a atacar el sismo en nuestra región, en nuestra zona donde vamos a construir el edificio, pero no tenemos la noción de en qué dirección va a atacar el sismo, ¿sí? El sismo puede atacar en dirección X, puede atacar en dirección Y. Y las normas también dicen que consideremos un cierto impacto en dirección Z, ¿no? Hay un cierto movimiento vertical también en los sismos, durante los sismos. Entonces, como no sabemos si el sismo nos va a atacar en dirección X o en dirección Y, tenemos que hacer el análisis en ambas direcciones. Lógicamente, esto se hace con ayuda de software, porque es muy complicado hacer manualmente todo este análisis, ¿no? Y como digo, no siempre las estructuras son simétricas, no siempre las estructuras están perfectamente distribuidos sus elementos estructurales, y es más, pueden tener algunos elementos muy rígidos, como los muros de corte, que van a variar totalmente la rigidez lateral, sea en una dirección o sea en otra. Veamos este caso, por ejemplo. Tenemos un pequeño edificio acá. Hagamos de cuenta que esta es la losa tipo de un edificio, ¿sí? Son losas armadas en dos direcciones, como podemos ver, estos paños, tanto para la dirección X como para la dirección Y. Está todo genérico acá. Es un ejemplo genérico. Con rojo están marcadas las columnas y noten ustedes que el eje fuerte de las columnas, en este caso, está para la dirección X. Ahora, ¿dónde se encuentra el centro de
gravedad o el centro de masa, mejor dicho, de este piso. El centro de masa va a estar en la mitad, ¿sí? Ahora, pero antes del centro de masa, quiero que echemos un vistazo a esto. Hace un momento habíamos hablado de el caso simple de una columna, ¿no? Si tenemos una condición de apoyo para columna empotrada en ambos extremos, la rigidez lateral de esa columna va a ser obtenida calculada con esta expresión. Esta expresión la podemos obtener a través de, bueno, hay varios métodos que podemos obtener esto. Podemos aplicar, por ejemplo, el método slope deflection o pendiente de flexión, donde asumimos un doble empotrado y con un desplazamiento inducido, ¿no? Con el desplazamiento inducido, a través del método pendiente de flexión, podríamos determinar fácilmente esta ecuación para la rigidez lateral de una columna. Ahora, si hiciéramos ese cálculo así somero, tan simple, esto tendríamos que aplicar en cada uno de los elementos resistentes, es decir, en cada columna. Por lo tanto, la rigidez del piso sería la sumatoria de todas esas rigideces individuales. Pero lógicamente, un problema real de un edificio no involucra solamente columnas. Involucra también su interacción con las vigas, con las losas, con las placas, en realidad todos los elementos estructurales van a aportar a la rigidez lateral. Entonces, existen métodos que se pueden aplicar para calcular la rigidez lateral. Acá les enumero algunos. Estos son métodos simplificados para hacer el cálculo de la rigidez lateral. Tenemos el método de Muto, por ejemplo, método de Wilbur, de Osawa, el método de Schultz. Estos son métodos que incluyen no solamente la rigidez de la columna, sino también su interacción con las vigas, ¿sí? Y en el caso de existir muros de corte, también cada uno de los métodos muestra procedimientos de cómo hacer la estimación de la rigidez lateral, pero del piso completo, ¿sí? Yo quiero animar a todos los participantes a que puedan investigar, puedan buscar más información sobre estos métodos para hacer la estimación de la rigidez lateral. Lógicamente, el más acertado, el método más aproximado sería aplicar el método matricial, ¿no? A través del análisis matricial podríamos obtener las rigideces completas de cada piso. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver la relación entre la masa del edificio o del piso y la rigidez lateral, porque al final esto es lo que nos va a interesar más en el análisis de la estructura. Algo que debemos tomar en cuenta es esto que lo he puesto aquí entre comillas. La fuerza sísmica se aplica en el centro de gravedad, ¿sí? La fuerza sísmica se aplica en el centro de gravedad. Entonces, si volvemos al ejemplo de la losa, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad? El centro de gravedad se encuentra, lógicamente, aquí, en la mitad de la losa. Al ser simétrico, pues se encuentra en la mitad, en una dirección y en la otra, ¿sí? Entonces, estamos denominando G al punto que corresponde al centro de gravedad. Ahora, ¿y dónde se encuentra el centro de rigidez? Recordemos que el centro de rigidez va a ser la resultante de todas estas reacciones que van a oponer las columnas al movimiento sísmico. Si la estructura es perfectamente simétrica, como en este caso, el centro de rigidez, observen que se superpone con el centro de masa o el centro de gravedad, ¿sí? Se superpone, al ser la estructura totalmente simétrica, están en el mismo lugar. Entonces, entiéndase G como el centro de gravedad o centro de masa y R como el centro de rigidez. Entonces, el sismo, vamos a suponer que nos ataca en dirección X. Vamos a ver que las fuerzas inerciales van a aparecer en dirección X.
esas fuerzas inerciales se van a aplicar en el centro de gravedad o centro de masa. Entonces, fíjense que este es el escenario ideal porque la fuerza está aplicada en el mismo lugar donde está el centro de rigidez. Coincide al ser una estructura perfectamente simétrica. Entonces, todas las columnas van a resistir de manera perfecta, digamos así, a la fuerza sísmica. Y con esto podríamos hacer el análisis. Ahora, pero ¿qué pasa en este otro caso? Observen que tengo la misma planta, ¿sí? Pero que algunas columnas las he cambiado por muros. Acá le puse un muro, ¿sí? Acá le he puesto un muro en forma de L, un muro estructural, acá otro muro. Entonces, ¿qué va a pasar con el centro de gravedad? El centro de gravedad del piso seguramente se va a desplazar un poquito, ¿no? Ya no va a estar en la mitad, sino se va a desplazar un poquito porque la masa de estas columnas o de estos muros es mayor que la de las columnas, por lo tanto se van a venir un poquito hacia ese lado. Ahora, ¿pero qué pasa con el centro de rigidez? El muro, al ser mucho más rígido que las columnas, el centro de rigidez se va a venir seguramente por este lado. Entonces, noten que ahora se va a producir una excentricidad entre el centro de gravedad y el centro de rigidez. Recordemos que el centro de rigidez es la posición de la resultante de todas las fuerzas que van a reaccionar al ataque del sismo. Entonces, como sabemos que la fuerza sísmica se aplica en el centro de gravedad, aplicamos el sismo en el centro de gravedad, pero recordemos que las fuerzas que se contraponen están aplicadas en el centro de rigidez. Entonces, acá al existir un brazo de palanca, nos va a producir una torsión, ¿sí? Esta fuerza del sismo por el brazo de palanca entre el centro de gravedad y el centro de rigidez nos ocasionará un momento de torsión, un momento torsor. Esto va a hacer, lógicamente, que todo el edificio rote, ¿no? Esta torsión, a ver si me permiten hacer un pequeño dibujo, más o menos va a hacer que el edificio rote o se torsione aproximadamente algo así. El edificio va a torsionarse. Entonces, eso es lo que en análisis estructural y sobre todo en diseño sismo resistente debemos evitar, ¿sí? Evitar lo más posible las torsiones porque precisamente las columnas que están más alejadas del centro de rigidez son aquellas que más se van a ver afectadas. Por ejemplo, esta columna van a ser tremendamente afectadas por esa torsión generalizada del edificio. Muy bien. Con todos estos conceptos, vamos a ir a realizar un pequeño ejemplo en el programa robot estructural que tengo acá. Ya he creado este edificio, tiene 10 niveles de altura. Le puse unas columnas acá de 40 por 40, le puse vigas de 20 por 40, ¿no? Y en cada piso le he puesto una losa, ya le asigné algunas cargas, tenemos el peso propio y le puse una carga viva de 0,20 toneladas sobre metro cuadrado en cada piso, solamente a efectos de este ejemplo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en primer lugar, hacer el análisis modal. Quiero saber en qué manera se va a mover el edificio, cuáles son las formas modales de este edificio. Observen que el edificio en realidad es simétrico. Si yo lo miro de este lado o lo miro desde arriba mejor, observen que es totalmente simétrico. Las columnas están dispuestas de manera simétrica también. Entonces, solamente, como les digo, a efecto de este ejemplo. Entonces voy a crear un caso modal
Acá el programa hace de forma automática la conversión de masas, ¿sí? Este procedimiento ya lo realicé yo internamente y voy a crear un nuevo caso o tipo de análisis. En este caso tenemos el análisis modal. Vamos a pulsar en OK. Y acá me va a preguntar el número de modos que quiero considerar. Recuerden que debemos considerar, se recomienda al menos 3 modos por cada piso o por cada nivel en el edificio. Si son 10 pisos, pues vamos a asignarle 30 modos, aunque probablemente con menos de 30 ya se cumplan las condiciones de masa participativa. Bueno, eso tiene que ver con el diseño sismo resistente. De todas maneras, vamos a asignarle 30. Vamos a hacerlo a través de una matriz de masas coherente y vamos a deshabilitar el peso propio porque ya lo hemos hecho en la conversión de masa, ¿sí? Entonces es una configuración básica la que vamos a hacer. Pulso OK, ahí está el análisis y voy a proceder a los cálculos. Bien, los resultados ya han sido obtenidos. Entonces vamos a verificar aquí en resultados, diagramas. Voy a verificar las deformaciones para el caso modal. Van a observar que aquí me aparece la lista de todos los modos, los 30 modos que hemos configurado, ¿sí? Entonces voy a poner el primer modo de vibrar de la estructura y voy a activar los desplazamientos. Entonces observe, a ver, vamos a quitar un ratito las secciones. Ahí tenemos, podemos hacer una pequeña animación. Observen el primer modo en que está vibrando el edificio está correspondiente, si miramos en la parte de abajo, en dirección Y. El primer modo está en dirección Y. Es un desplazamiento longitudinal. Ahora, voy a detener la animación. Ahora, revisemos el modo 2. El modo 2, vamos a observar la animación. Observen que es longitudinal, pero en el otro eje. Es decir, si miramos aquí, el sistema cartesiano es en dirección X, tal como habíamos mostrado en la presentación. Y así podemos revisar el tercer modo. El tercer modo, observen que es torsional. Observen la animación, claramente nos muestra, ¿sí?, que el edificio en su tercer modo se va a torsionar. Bueno, de esa manera nosotros podríamos ir revisando cada uno de los modos, ¿no? De qué manera, acá tenemos, por ejemplo, este modo. A ver, voy a buscar una vista favorable. Por ejemplo, si observamos acá, observen, es longitudinal, pero tiene doble curvatura, ¿no? Ya no es una curvatura simple, sino tiene curvatura doble, este modo. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar los diferentes modos en que se va a desplazar nuestra estructura. Ahora, evidentemente, esto está relacionado con la disposición de los elementos que le hemos colocado, ¿sí? La disposición de los elementos tal como se los hemos colocado. Entonces, acá, por ejemplo, si yo le aplico un sismo, todo va a ser perfectamente, digamos, simétrico. Al ser todo perfectamente simétrico, la torsión que va a haber en este edificio va a ser mínima, ¿no? Va a ser muy pequeñita. Ahora, vamos a ver que si yo le coloco un muro en alguna parte de la estructura, nos va a cambiar totalmente los modos de vibrar,
se van a generar algunos elementos, ¿sí? Algunos movimientos, mejor dicho, un tanto descontrolados. Por ejemplo, voy a venirme aquí y le voy a colocar un pequeño muro. Aquí vamos a colocar, a ver, creo que tengo algún espesor, ya, un muro de poco espesor, solamente a efecto de este ejemplo. Entonces, desde aquí hasta la mitad, aproximadamente, hasta acá, se van a perder los resultados del cálculo, no importa, le digo que sí. En el otro sentido también. Fíjense, le he colocado dos muros ahí. Podemos colocar otro muro por acá. Y voy a cerrar esta vista. Observen aquí, he colocado estos muros. Voy a rotar un poco mi vista. Voy a cambiarle el tipo de apoyo. Vamos a ponerle apoyo empotrado. Y estos muros los voy a copiar hacia arriba. Voy a seleccionarlos. Y le digo aquí que se copie el contenido hacia arriba. Como son 10 pisos, lo voy a copiar 9 veces hacia arriba. Y le digo OK. Bien, entonces ya le asigné estos muros para forzar a que el centro de rigidez varíe respecto del centro de masa. Aquí abajo el programa me indica que los resultados ya están desactualizados, hay que volver a calcular la estructura. Entonces voy a calcular la estructura. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar nuevamente el modo 1. Reviso el modo 1 y activo los desplazamientos. Observen ahora cómo se ha convertido el primer modo de ser un modo longitudinal, ahora se ha vuelto torsional, ¿sí? Tenemos un modo torsional, observen las esquinas, cómo se sufren un desplazamiento oblicuo, vamos a decir así. A ver si activamos la animación, a ver, vamos a ver si se logra apreciar. Ahí se aprecia perfectamente. Noten que la rigidez de estos muros que hemos colocado ya de manera excéntrica han inducido una torsión en el primer modo de vibrar del edificio. Y ni hablemos de los otros modos. Si revisamos los otros modos, seguramente que la forma de vibrar va a ser radicalmente diferente de lo que habíamos establecido en una estructura simétrica, ¿sí? Entonces, como podemos ver, no solamente la forma del edificio, sino la disposición de los elementos resistentes y su rigidez lateral va a influir en los modos de vibrar. Muy bien, voy a quitar esto. Ahora, ¿qué pasa si queremos revisar, por ejemplo, la posición del centro de masa y del centro de rigidez? Este programa es fantástico, nos brinda la información de manera muy didáctica. Yo quiero revisar, por ejemplo, si le aplicamos un sismo a este edificio. A ver, le voy a aplicar un pequeño sismo. ¿Sí? Voy a crear un caso sísmico acá. A través de un espectro de diseño. Voy a crear un caso sísmico. Voy a definir el espectro. Vamos a ponerle aquí ejemplo, un nombre. Las normas dicen que debemos asignarle un amortiguamiento del 5% a estructuras de hormigón. Entonces, voy a hacer el periodo versus la aceleración. Todo esto que estoy mostrándole ahorita de forma acelerada,
lo vamos a ver con mucho mayor detalle en un curso que vamos a lanzar próximamente con el CCT y del cual le voy a dar detalles en unos minutos. Entonces, este ejemplo, este espectro lo voy a añadir y aquí voy a traer los puntos que corresponden a ese espectro. Entonces, aquí tengo un archivo donde ya he creado los puntos del espectro y como pueden ver está ahí toda su información respectiva. Entonces, este lo voy a asignar. Algo que debemos considerar es que acá podemos establecer las direcciones en las que queremos que ataque el sismo, en dirección X, en dirección Y o en dirección Z. En este caso en Z le voy a poner 0 para que solamente analicemos en X y en Y. Observe que la resolución de las fuerzas se va a hacer a través de la combinación cuadrática completa o llamada también CQC. ¿Sí? En esa combinación modal, ahí se van a encontrar las fuerzas sísmicas aplicadas en la estructura. Con esa aclaración, entonces voy a definir todo esto y voy a pulsar OK. Observe que ya se han generado, tanto para la dirección X como para la dirección Y, los dos espectros y procedo al cálculo. Como digo, lo estoy haciendo de manera muy rápida, a efecto simplemente ilustrativo en este webinar. Bien, el programa terminó de calcular. Ahora vamos a revisar algunos resultados. Por ejemplo, para la dirección X, cuando el sismo ataca en dirección X, voy a activar otro cuadro de diálogo. Cuando el sismo ataca en dirección X, voy a activar aquí la fuerza en X con su respectiva descripción. Voy a aplicar. No nos olvidemos que los resultados de la fuerza están en la combinación CQC. Voy a colocar la combinación CQC y ahí tenemos, observen el programa, me entrega la fuerza inercial que está siendo aplicada en cada uno de los pisos, ¿sí? En cada uno de los pisos tenemos estas fuerzas cuando el sismo ataca en dirección X. Cuando el sismo ataca en dirección Y, voy a activar la fuerza en Y. El programa me ha calculado también en esa dirección. Ahora, la parte torsional vamos a ver para cuando está en dirección, el momento en dirección Z, observen, acá me está indicando en cada uno de los pisos la fuerza torsional que se está generando. Como pueden ver, es bastante grande, hay unos torsores gigantescos porque precisamente hemos desplazado el centro de rigidez respecto del centro de masa. Entonces, de esa manera podemos ir revisando los respectivos resultados. Ahora, algo que les quería mostrar aquí, que es muy interesante, muy ilustrativo, es que el programa me muestra la posición del centro de rigidez. Voy a activar esto. Fíjense, me da la coordenada exacta, ¿sí? Me da la coordenada exacta en cada piso dónde está su centro de rigidez. Y para contrastar, vamos a activar el centro, el centro de gravedad versus el centro de rigidez. Voy a activar el centro de rigidez. Observe el centro de rigidez donde se viene. Justamente como son demasiado rígidos o mucho más rígidos los muros que las columnas, el centro de rigidez se ha desplazado hacia este lugar, provocando un brazo de palanca bastante grande respecto del centro de masa. Esto, lógicamente, como habíamos mencionado, ocasiona pues momentos torsores en la globalidad del edificio que pueden ser peligrosos si no se diseñan los elementos estructurales de manera correcta. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente era eso cuanto yo quería compartir en este webinar.
Muchísimas gracias. Ahí tienen mi contacto, mis redes sociales también. Pero antes de pasar a las preguntas, vayan preparando si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Quiero comentarles de este curso que estamos lanzando con el Centro de Capacitación Tecnológica de la carrera de Ingeniería Civil. Es un curso de robot estructural, precisamente el software que les acabo de mostrar, para modelado y análisis sísmico de estructuras, ¿sí? Entonces, este curso va a dar inicio próximamente, el 1 de junio, ¿sí? Va a dar inicio el 1 de junio. Es totalmente virtual, lunes, miércoles y viernes de 7:30 de la noche hasta las 10. Así que en este curso vamos a abordar con mayor profundidad los temas que se han visto en este webinar y, por supuesto, la herramienta Robot Estructural, que es un software fantástico para resolver este tipo de problemas. Así que nuevamente reitero las gracias y estoy disponible si alguna pregunta tuvieran entre los participantes. Muy buenas noches, ingeniero Carlos, le habla aquí Marco. ¿Cómo está, querido Marcos? ¿Cómo ¿Cómo está, está? ingeniero? Un gusto saludarlo. Acá igualmente, Inge, primero que nada agradecerle por un curso de tan alta calidad, como siempre usted explica clarísimo y de manera excelente. Me encantó todo lo que ha expuesto. Una simple consulta, Inge, ¿ha definido ¿Sí? diafragmas rígidos en este su modelo? Bueno, ese es un tema, sí, muchísimas gracias por la pregunta. Se debe definir diafragma rígido en todos los modelos que van a aplicar el análisis modal espectral, ¿sí? Esa es la recomendación. En este modelo en particular, para que no tarde mucho en el cálculo, yo no lo hice, simplemente era a efecto ilustrativo, ¿sí? Pero durante el curso ya vamos a ver algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta justamente para representar el diafragma. Sabemos que las losas no van a representar realmente un diafragma perfecto, ¿sí? Van a tener gran rigidez, pero hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta. En este ejemplo, para responder a su pregunta, no puse diafragma rígido para que no tarde demasiado el programa en calcular, simplemente por eso. Ah, ok, Inge, muchísimas gracias. Voy a ver si en el chat de repente alguien ha hecho alguna consulta, me parece que sí. Dice José, buenas noches, ¿cómo podemos saber cómo se distribuye la fuerza sísmica en cada elemento estructural? Bueno, eso ya lo mostré justamente aplicando el espectro de diseño. Hemos aplicado, una vez hemos hecho el análisis modal, ya sabemos la forma natural en que vibra el edificio, aplicamos el espectro, es decir, la aceleración del terreno, y en base a la aceleración del terreno ya podemos conocer la fuerza sísmica que va a ir en cada piso, ¿sí? Ahí nos ayuda muchísimo el programa. Otra pregunta en el chat dice, en el curso podremos ver el caso de edificaciones de forma irregular. Sí, justamente uno de los temas va a ser el análisis de las irregularidades. No nos olvidemos que en el caso de Bolivia, la norma boliviana de diseño sismorresistente indica eh, algunos factores que se deben considerar cuando tenemos edificios irregulares, cuando se presentan irregularidades en planta e irregularidades en altura. Entonces, nuevamente, a efecto de este webinar, hice una estructura perfectamente simétrica, pero ya en el curso vamos a ver ya con mayor calma, con mayor detalle, el análisis de estructuras irregulares, por supuesto, ¿no? Porque al final en la vida real sabemos que es lo que ocurre, ¿no? Es la realidad que no siempre los edificios, sobre todo de mediana altura, no siempre son simétricos. Creo que habían más preguntas en el chat.
bueno, el tema de costos y demás respecto del curso ya con los organizadores, ¿sí? Ya se les ha pasado un grupo de WhatsApp, ahí les pueden hacer las consultas respecto del desarrollo del curso. Hay otra Perdón, consulta, dice, sí, 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 sí. perdón, ingeniero Carlos. ¿Qué tal, ingeniero Cabat? ¿Cómo está, Respecto a ingeniero? Sí, ¿qué tal? Respecto a mi consulta, era, bueno, usted hace el cálculo de la fuerza sísmica y el momento torsor que está aplicado en el centro de rigidez, digamos. Pero lo que yo sí, necesito saber para hacer una comparativa, necesito saber qué es lo que el software, cómo, cómo distribuye la carga en cada elemento estructural. Por ejemplo, hacer una comparativa con el método de Muto. O sea, por ejemplo, ahí tenemos en el piso, tenemos las columnas, tenemos las vigas. Entonces yo quiero saber cómo distribuye el software esa fuerza sísmica que es única y el momento torsor único. ¿Cómo hace el software para distribuirlo? Entonces necesito algo para hacer como una comparativa con un cálculo manual. Eso no, ¿cómo lo puedo ver en el RAW? Porque no he logrado verlo. ¿Se entiende mi consulta? sí, 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 perfectamente. Claro, lógicamente acá, estos son resultados, lo que les mostré hace un momento es el Sí, resultado general por piso, ¿no? claro. Ahora, nosotros podríamos activar los resultados por elemento. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría aislar, ¿no? Aislar un piso, por ejemplo, voy a aislar, permítame aquí, solamente el piso 10, por decir, ¿no? Solamente este piso, y entonces acá activar ya los resultados por cada miembro, por cada elemento. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero los axiales, los torsores, los momentos. Acá tenemos la fuerza axial. Acá podemos activar los respectivos valores. Y acá tenemos ya la fuerza axial mostrada elemento por elemento. Entonces, acá usted seguramente va a ser de interés conocer el cortante. Entonces, el cortante, acá están las fuerzas cortantes en cada columna, en cada elemento. Entonces, de esa manera, el programa me permite visualizar para cada una de las direcciones el valor correspondiente según la solicitación que nosotros tengamos, que queramos ver, ¿no? Lo mismo con el momento en una dirección y el momento en la otra dirección. No sé si esto responde a su pregunta, ingeniero. Sí, sí, sí. Lo único que habría que hacer una comparativa con el otro método para ver si está, si lo está haciendo bien el programa, digamos, porque Claro, seguramente con el exacto. método, por ejemplo, con uno de esos 4 o 5 métodos que usted nombró, digamos, sería Claro que sí. interesante tener Sí, esos métodos en realidad son aproximaciones, ¿no? Nunca, aproximado, nunca claro. nos va a dar igual el resultado, pero sí nos da una idea de cuánto nos debería dar el análisis matricial, Dar, porque el software lógicamente lo hace por método matricial. Estos otros métodos que mencioné, pues son métodos simplificados. No nos van a dar los mismos resultados, pero nos van a dar una idea, un pantallazo de cuánto más o menos nos debería dar el resultado. perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, gracias a usted. A ver si hay otra pregunta. Cuando son del tipo, dice, de edificios Dubai o algo por el estilo. Bueno, cuando dice la consulta edificios tipo Dubai, está hablando de edificios muy altos, ¿sí? O edificios con formas extrañas, digamos. Eh, Básicamente es la misma metodología, ¿no? El programa le va a calcular la posición del centro de rigidez, la posición del centro de masa de cada piso y a nivel conceptual es exactamente lo mismo, ¿no? Lógicamente, cuando ya son edificios muy altos, cuando son rascacielos, ya hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones. Ahí entra, como sabemos, bueno, el análisis P-delta, el análisis por grandes deformaciones, en algunos casos, el análisis por grandes deformaciones, ¿sí?
análisis no lineal y una serie de consideraciones para edificios que son de formas muy raras o muy esbeltos. Vamos a ver si hay otra consulta. Ya la duración del curso, el tema de descuento, información del curso ya directamente con los organizadores. Entiendo que hay un grupo de WhatsApp donde están los organizadores juntamente con todos los participantes. Ahí se les va a pasar, por favor, toda la información respecto del desarrollo del curso, el inicio, los costos, los descuentos y demás. ¿De acuerdo? Bien, al no haber más preguntas, quiero reiterar mi agradecimiento al CCT por haberme invitado a dar este webinar. A todos ustedes, los participantes, entiendo que hay algunos de otros países, aparte de Bolivia. Muchas gracias por haberse conectado y espero verlos a todos próximamente en el curso o en otras circunstancias. Así que reitero mi agradecimiento y que tengan muy buenas noches. Gracias.